caso Baraldo es un caso en donde resultaron oportunamente imputados unos abuelos, el matrimonio Baraldo, Víctor Hugo Baraldo, Nidia Noemí Morandini de Baraldo, y un tío de un menor de 13 años, un menor en el momento de los abusos, de 5 a 8 años. Bueno, ¿en qué localidad fue? Esto ocurrió en la localidad de Esperanza, al norte de la provincia, cerca de Santa Fe. Bueno, en el año 2014, la criatura ya un poco más grande denuncia los hechos, de alguna manera se develan los hechos. Esto arrancaba en el 2014, en agosto del 2014, con la denuncia que yo hago. Es muy doloroso que tu familia, tu propia sangre, cuando vos estás dejando a tu hijo porque tenés que irte a trabajar, ¿quién más o mejor que los padres de cada uno, no? Pero bueno, la verdad que me pegaron donde más me duele y no sé cómo explicarlo. La verdad que tenés que vivirlo para poder explicarlo, porque para él fue muy tremendo en la cabeza de una criatura tener que volcar todo lo que le estaba pasando cuando eran 3 las personas, no era una. Y se pone en marcha la maquinaria de la justicia a través de la toma de declaración del menor por cámara Gesell. Estas cámaras Gesell determinan el inicio de una investigación fiscal que termina con los imputados que mencioné presos en prisión preventiva. Hacia el mes de diciembre del 2017, esta gente queda en libertad por un tecnicismo también. Fíjate que hemos pasado a ser la vidriera del Poder Judicial a nivel nacional a partir de lo que pasó el lunes, ¿no? Porque los medios nacionales, tanto Clarín, La Nación, TN, el análisis que hicieron fue: condenaron con penas gravísimas a 3 imputados por abuso sexual de un niño, pero se fueron caminando a su casa. Y se procede a sortear un nuevo tribunal. ¿Cómo se constituye este tribunal? Habiéndose agotado los jueces disponibles, anualmente la Corte Suprema recibe de los colegios de abogados una lista selecta de abogados, tanto en Santa Fe, en la primera circunscripción, como en la segunda circunscripción, Rosario, que pueden ser designados como reemplazantes de los jueces de la Constitución. En este caso, fuimos convocados mis colegas de tribunal, el doctor Jorge Luis Silva, el doctor Néstor Pereira y yo, como integrantes del nuevo jurado de juicio. Nos hicimos cargo en marzo de este año, después de los alegatos, todos los debates, las testimoniales, todo el devenir del juicio. Se leyó el veredicto por el cual el tribunal que integré condenó a los imputados. Condenar por unanimidad a Víctor Hugo Baraldo, imponiendo al mismo la pena de 18 años de prisión más accesorias legales e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y costas del proceso. Condenar por unanimidad a Juan Pablo Baraldo, imponiendo al mismo la pena de 16 años de prisión, más accesorias legales e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y costas del proceso. Condenar por unanimidad a Nidia Noemí Morandini, imponiéndole a la misma la pena de 20 años de prisión, más accesorias legales. Sí, la verdad, yo como madre, esto es algo que no es irreparable, que no se puede reparar, pero bueno, la justicia tardó, pero nos escuchó y agradezco también a los conjueces que pusieron todo lo mejor de ellos para que se pueda escuchar a mí. Y la verdad, llegar a este momento con al menos una sentencia tan importante como esta es una satisfacción y obviamente una alegría, más allá de que obviamente el caso sea muy triste. Pero nos pareció también adecuado que, estando en libertad estas personas y ante el pedido de la Fiscalía y de la querella, que existía posibilidad de fuga o de riesgo procesal de fuga, que se constituyera un tribunal de la investigación penal preparatoria para que juzgara el tema sobre la libertad
de privarlo de la libertad en manera preventiva, que no era nuestro trabajo. Así lo hizo, y a los 2 días de la condena, del veredicto, otro tribunal dispuso efectivizar la prisión que nosotros habíamos ordenado en el fallo. Este tribunal resuelve por unanimidad: 1. Disponer la prisión preventiva de los encausados Norma Noemí Morandini, Juan Pablo Baraldo y Víctor Hugo Baraldo, con demás datos personales sobrantes de carpeta judicial, ordenando la inmediata detención de los mismos, quienes quedarán a disposición del servicio penitenciario. Y bueno, están detenidos, alojados en cárceles provinciales, y podemos decir que personalmente una experiencia importante, a pesar de que yo ya en su momento de mi vida profesional fui magistrado en otra provincia, pero la verdad que en el sistema adversarial y de juicio oral tenemos el pequeño orgullo de decir que somos el primer tribunal de la historia judicial santafesina integrado por conjueces. ¿Una condena que sienta precedentes? Sí, porque en este nuevo régimen que admite juicios abreviados, no había habido una sentencia concluyente que analizara todo el caso y que terminara sin un arreglo. Bueno, por razones que desconocemos, tramitó todo el juicio, el debate fue amplio, garantido, tranquilo, pacífico, ordenado, y bueno, se arribó a una condena en base a las pruebas que fueron presentándose por las partes. La abuela, digamos, recibió la pena más grande. Porque la abuela participó en 2 hechos o 2 grupos de hechos diferentes. Por un lado, ella era partícipe, o sea, era ejecutora en realidad, como actora del abuso sexual que cometían conjuntamente con su abuelo, porque ella participaba de esos abusos, y por otro lado promovía, por decirlo de algún modo, los abusos de su tío. Es decir, ella lo llevaba al niño a la casa de su tío para que su tío abuse de él. Incluso el niño lo dice muy claramente en una de sus cámaras Gesell, cuando le preguntan si su abuela sabía, y dice: sí, mi abuela no solo sabía, ella me llevaba. Lo lamentable de todo esto es que hay estudios y, estadísticas que hablan de que solamente se denuncian el 10% de los abusos de este tipo, que normalmente son intrafamiliares. Es un tema muy complejo, un tema muy atrapante, que incluso nos interesa a todos los actores de la justicia y todos los actores de la actividad judicial, porque en realidad intuimos que puede haber abusadores y situaciones de este tipo, o parecidas, o más complejas, como este caso del homicidio que estás mencionando vos, que necesitan de la intervención judicial y de también la valentía de quien denuncie. Te quiero advertir que hace una semana el Senado de la Nación transformó estos delitos que eran de instancia privada, o sea que solamente la denuncia la podía hacer el interesado o el representante legal del abusado. Ahora es un delito de acción pública y cualquiera que lo denuncia, la justicia de oficio tiene que investigar y impulsar el juicio, la intervención judicial. ¿Y lo puede denunciar un vecino, por ejemplo? Un vecino, un pariente, un amigo, alguien que se enteró de casualidad. Esto es importante, que la gente se interese, pregunte y trate de accionar judicialmente ante estas situaciones. Es muy grave y son muy graves los delitos y son muy graves las consecuencias de estos delitos. Hago mía las palabras del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que a los jueces y a los conjueces la tarea judicial nos exige un sacrificio muy importante, que es la imparcialidad, pero todavía nos exige un sacrificio mucho más grande, que es la propia imparcialidad, apartar nuestras propias pasiones y ser objetivo para darle efectivamente a los acusados y a los damnificados la mayor de las garantías de un juicio justo y de una sentencia basada en el derecho y no en opiniones.